Tengan todos un buen día. En la historia de la humanidad siempre se ha hablado de reyes, se ha hablado de reyes puestos y reyes depuestos, y se pueden mencionar varios a través de la historia de la humanidad. Sin embargo, en esta hora quisiera hablar acerca de un rey puesto y depuesto. Y de alguna forma es que cada uno de nosotros aún tiene esa idea de ser un rey chiquito aún en su propia casa. Se ha escuchado el comentario que dice, yo soy el rey de la casa. Aún tenemos esa percepción de poder decir fácilmente esas palabras, pero son palabras que conllevan unas cosas que van contrarias a la voluntad de Dios, ya que es nuestro deseo ser gobernantes de nosotros mismos. Pero ¿qué pasa con estas personas que rehúsan escuchar y obedecer la palabra y la voz del Señor? Al respecto, justamente en el pasaje que vamos a tocar, se habla de un rey, del último rey del reino de Judá, el cual se llamaba Sedequías, que fue rebelde a la palabra de Dios. Y es justamente de él de quien vamos a tratar en el pasaje del día de hoy. Y veremos cómo es que Dios lo pone como rey, pero también cómo lo depone. Es por eso que vamos a ver esta mañana un rey puesto y depuesto. En la Biblia nos dice en 2 Reyes capítulo 24 versículos 18 al 20. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre fue Amutai, hija de Jeremías de Libna. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todo lo que había hecho Joacim. Vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá hasta que los echó de su presencia, y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Bueno, esta es la parte donde Sedequías, el último de los reyes de Judá, asume el trono por mandato de Nabucodonosor, siendo que Nabucodonosor era instrumento en las manos de Dios. Podríamos decir simplemente que fue Dios quien lo puso en el trono a Sedequías, ya que Nabucodonosor solo era una herramienta del Señor. Y por mano de Nabucodonosor, el Señor pone a Sedequías en el trono de David. Y se menciona en el versículo 18 a la madre de Sedequías, que no era de la tierra de Israel, ni era judía, mucho menos, sino que era de tierras extranjeras. Y al parecer se la menciona porque también tuvo que influenciar bastante en la vida de Sedequías. Sin embargo, Sedequías asume el trono a la edad de 21 años, una edad en la cual podríamos decir que cada persona puede ya tener un criterio propio, una idea personal de lo que desea para sí mismo y cómo quiere conducirse, indistintamente de cómo le haya instruido su mamá o le hayan influenciado sus familiares. Sedequías tenía siempre esa tendencia a desobedecer al Señor. Pues vemos también que el Señor había mandado a sus profetas, a Sedequías, y se menciona bastante en la Biblia al profeta Jeremías como el que más había hablado con este rey, a quien el rey Sedequías no quiso escuchar. Y es que Sedequías endureció su corazón. Y aún más, el versículo 19 dice que Sedequías hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a lo que había hecho Joacim. Y Joacim era otro rey que también se había rebelado contra el Señor y había llevado al pueblo de Dios a la idolatría. Había arrastrado no solo a su familia, sino a todo el pueblo escogido de Dios al pecado.
Y lo triste es que en el versículo 19 dice que lo hizo ante los ojos de Jehová, que quiere decir que no le da vergüenza ni pena el pecar y el inducir al pueblo a pecado. Es por esta razón que alguien podría decir fácilmente: Sedequías era un rey sin vergüenza. Ha sido puesto en el trono para desviar a todo el pueblo cuando su función era cuidar y guiar al pueblo a los pies del Dios vivo. Pero en vez de eso, él hace lo que mejor le parece y da rienda suelta a su concupiscencia y a su pecado, y arrastra todo un pueblo con él. También en el versículo 20 dice que Dios desató su ira sobre Jerusalén y Judá a causa de todos estos pecados y los echó de su presencia. También Sedequías dice en esta parte que se rebeló contra el rey de Babilonia. Y es que Sedequías, bajo juramento en el nombre de Jehová, había dicho que no iba a rebelarse contra el rey de Babilonia. Y era un juramento falso, porque él al final lo quebranta y no le importa ni siquiera tener por juramento el nombre de Jehová para cumplir esta promesa. Por todas estas cosas, Dios decide destruir a Jerusalén y a Judá, porque todos ya habían sido contaminados y el Señor ya no iba a esperar más, pues Sedequías había gobernado 11 años en los cuales hubiera hecho quizás muchas reformas para llevar al pueblo a los pies del Señor. Y es así que quisiera tocar, aparte del pasaje, el corazón también de cada uno de nosotros y la conciencia al decir que de alguna forma el Señor nos ha puesto para dirigir nuestras vidas, nuestras familias, o para conducir en el trabajo o liderar a varias personas, o en última a uno mismo. Y como rey, Sedequías debía cuidar al pueblo y conducirlo al Señor. Nosotros hemos sido puestos por Dios ahí donde estamos para conducirnos hacia el Señor y para guiar a nuestros seres queridos a los pies del Señor. Pero realmente parece que somos como Sedequías y actuamos como él. Pecamos libremente a los ojos de Dios y no nos importa quién nos vea. Aminoramos nuestros pecados y nuestras faltas. Queremos hacerlas pasar por cosas pequeñas. De ahí donde el Señor nos ha puesto. También nos ha mandado sus mensajeros, que nos llaman al arrepentimiento para que el Señor no nos destruya y no terminemos como Sedequías ni el reino de Judá. Porque Sedequías al final, según el libro de Jeremías, termina sin ojos y termina viendo cómo sus hijos son muertos delante de él. Y no vaya a ser que el Señor destruya así también a nuestros seres queridos a causa de nuestros pecados, y aún nos destruya a nosotros también, y nos deponga, como fue depuesto Sedequías. Pues, ¿qué debe hacer uno cuando Dios le da una autoridad sobre otras personas, aún sobre nuestro propio cuerpo? Pues debemos cuidarlo. Y debemos ponerlo a la disposición de Dios, reconociendo que no somos reyes chiquitos. No somos grandes monarcas ni gobernadores sobre otras vidas. Aún los que son jefes en los trabajos se sienten todopoderosos, pero no es cierto. Que Dios nos ayude siempre a conducirnos según su palabra mientras estamos en esta tierra. Pero como somos pecadores y estamos corrompidos por el pecado, tenderemos siempre a actuar como lo hizo Sedequías. Sedequías no podía culpar a su madre que me educó en otra cultura o ella me indujo a adorar a otros dioses, no. Él ya tenía el criterio suficiente para poder razonar y discernir.
y buscar al Dios verdadero. Pero necesitamos la gracia de Dios para hacer eso. De lo contrario, vamos a ser igual que Sedequías, hombres cerrados, tristes, y nuestra calamidad va a ser grande. Entonces alguien dirá, no hay esperanza para nosotros. Si todos vamos a terminar como Sedequías, encadenados y despojados de todo lo que teníamos. Pues la palabra de Dios dice, aquel que no se humilla ante el Señor está perdido. El que no cree en Jesucristo ya está condenado. Pero veamos que el Señor provee su medio de salvación a través de Jesucristo, a quien se le constituye como rey sobre todo un pueblo al cual Él vino a salvar y a rescatar. Y como rey, Él no ha flaqueado, y aunque ha sido tentado, Él no ha pecado, sino que se ha mantenido santo. Y aún ante la muerte, Él ha preferido entregar su vida para salvar a su pueblo, y no ha rehuido a la voluntad de Dios. Y gracias a Dios Él ha resucitado con todo su poder y gloria, y volverá como Rey de Reyes, a quien debemos servir. Pues solo por Él y por medio de Él se nos cumplirá también la promesa que está escrita en el libro de Pedro, que dice que nos ha constituido a todos reyes y sacerdotes para servirle y glorificarle. Y no seremos condenados, ni seremos destruidos si confiamos en Él y en su muerte, sino que confiamos en que su justicia se nos impartirá a cada uno de nosotros, a todo aquel que cree que su sacrificio es justo y perfecto. Por todas estas cosas, aún en nuestros países se ha visto gobernadores que han sido puestos, pero con el tiempo han sido depuestos por su corrupción y por su negligencia. Y es que no hay hombre o mujer o persona que sea inmune a la corrupción y al pecado, pues todos llevamos eso. Mas Cristo es el Rey justo y perfecto, que no tiene pecado en Él, y Él no será corrompido. Y todos aquellos que quieran ser siervos de este Rey no serán depuestos nunca jamás del reino celestial, sino que serán colocados como reyes y sacerdotes. Por último, quisiera decir que nos humillemos delante de Dios, escuchemos su voz, escuchemos sus mensajeros, escuchemos su palabra y la obedezcamos. Y no seamos de oídos sordos, ni hagamos nuestro capricho, ni dejemos que el pecado nos arrastre, sino que pidamos de la gracia de Dios un día más para poder servirle y vivir para su gloria y honra. Que Dios bendiga siempre su palabra y nos ayude a hacer su voluntad mientras estamos en esta tierra. Y nos ayude a ver siempre a Jesucristo como Señor y Salvador